Estamos de vuelta con Alberto Marín por Éxitos 89.7. Sonido en primera fila. 3:40. Bueno, ahora tengo el gusto de cerrar este programa de hoy y de estos 2 días de transmisión con mi querido amigo Juan José Pocaterra, CEO de Vicua, fundador de La Guagua, y que tenemos muchos años hablando del tema de ciudades inteligentes, de Internet de las cosas. Es así. Y qué bueno que estás aquí porque, de hecho, recordaba el evento que tuvimos con los alcaldes hace un tiempo con Ciudad Digital y decía, oye, estos empezar a dar, ya hemos dado los pasos necesarios y creo que estuviste en el foro de ciudades inteligentes acá. Para quienes nos están escuchando, vamos a hablar un poquito primero, no hay nadie mejor que tú para que hables un poquito de Vicua y por qué esa interrelación, igual que La Guagua, con el tema de ciudad inteligente, ¿no? Bienvenido, José. Gracias, Alberto. Un gusto estar aquí contigo. No, bueno, como dices tú, tenemos años hablando de este tema y yo diría que... No tenías canas y yo tampoco no tenía hijos tampoco. Y yo ¿Tú tampoco, tenías pelo? y yo tampoco tenía cabello, no, tampoco. No, la verdad es que, como sabes, nosotros en Vicua desde el principio nos hemos dedicado al concepto de ciudades inteligentes, pero visto desde la arista de la data. Porque obviamente el tema de ciudades inteligentes es muy amplio. Hay gente que lo toca desde el área de hardware, hay gente que lo toca desde el área como de escadas o sistemas de control. Nosotros lo vemos mucho más desde el área de cómo brindar información en tiempo real que te permita tomar mejores decisiones en el entorno urbano. Y por eso creamos la plataforma de Vicua, que se llama Vicua Platform, donde gobiernos y empresas pueden de alguna manera compartir su data y al mismo tiempo cruzarla con información urbana para que eso les pueda dar hallazgos desde el punto de vista de negocios, por ejemplo, de cómo si yo tengo una tienda, una franquicia y dónde voy a abrir esa franquicia, una próxima ubicación, cuáles son los demográficos de la población que me va a poder asistir a la tienda, cómo me comparo en función de la competencia que tengo alrededor, cuánta gente pasa por enfrente, cuánta gente me visita, de qué condición socioeconómica, cuánto es el gasto o el nivel de consumo promedio que puedo esperar y con eso entrar en modelos predictivos para que entonces tú puedas anticiparte a la potencial demanda y con eso tomar esas mejores decisiones. Y en esa analítica como servicio, ¿cualquier pyme puede entrar? Cualquier pyme. La verdad es que, para darte una idea, el primer tier de inversión de nosotros ronda entre los $600 y los $800 al mes. Okay. Con lo cual, si eres un negocio que ya está generando, realmente no si eres una pequeña empresa, pero sí ya eres una empresa que tiene tracción comercial y que está buscando expandir su ubicación o en muchas ocasiones como utiliza nuestra plataforma, que es para entender realmente dónde estoy dejando dinero sobre la mesa. Es decir, donde hoy veo mi data y dice que vendo muy bien o he crecido, pero de repente yo comparándome y haciendo un benchmark con el resto, estoy lejos de esa oportunidad. Y eso fue lo que vinimos a comentar acá en la asamblea de Fede Cámaras, un poco ilustrar o contar de estas historias de éxito que hemos tenido en múltiples verticales del país con el sector privado, porque creemos que la competitividad de nuestro sector privado depende mucho de que estemos elevando el nivel de juego a partir de tener mejor información. Mira, dentro de las muchas cosas que mis queridos amigos me llaman para meterme en problemas, estamos haciendo unos estudios de indicadores económicos adelantados, ¿no? Y yo decía, oye, ¿cómo podemos, cuál es la forma de colaborar para que también tengamos alimentación de data regional y que podamos hacer estudios desde el Zulia, ¿no? De acuerdo. Bueno, lo primero está en que esa conversación tiene que producirse con una voluntad que es la que nosotros hemos ido compartiendo, que es de que cada quien sume data que ya tiene. Porque lo que realmente pasa con el tema de la información en el entorno urbano, y por eso es que se produce la asimetría de información y los negocios no necesariamente aprovechan eso para la competitividad. De hecho, para poner un ejemplo, por eso es que si tú vas a abrir un negocio en España o vas a abrirlo en Estados Unidos, y no importa el vertical en el que estés, tú te metes en la Cámara de Comercio o te metes en el ministerio correspondiente. Y hay datos. Y la data que hay es brutal. O sea, sí, súper rica. Hoy vas a abrir una tienda en el sur de la Florida y tú puedes recoger información de cuánto es la transacción promedio que pasa por Mastercard o por Visa, con qué tipo de cliente, qué tipo de usuario, en cuál de los counties. Entonces, claro, de esa manera tú puedes ser mucho más inteligente. Pero ¿qué entendieron los americanos y los europeos en términos de competitividad? Que si todos compartimos la data que no nos hace, porque después la gente dice, bueno, pero es que esa información es sensible, es mi data. Sí. Bueno, hermano, sí, hay una data, tú no vas a compartir la data de quiénes son tus usuarios, cómo se llaman y dónde están, pero sí puedes compartir cómo va el desempeño de tu negocio desde el punto de vista agregado, porque eso por lo menos a los otros les permite decir, oye, estoy mejor, estoy peor, qué tipo de mix de producto, en fin, me permite tomar decisiones. Y mire que hace una hora hablábamos con Jorge Medina, representante en Venezuela de Dagua Technologies,
Explicábamos ese ejemplo de, oye, todo el mundo tiene cámaras, pero no hay inteligencia detrás de las cámaras. Correcto. O sea, tú cambias el DVR por uno nuevo y tienes inteligencia artificial allí y empiezas a hacer mapas de calor, Correcto. identificación de género, Correcto. de grupos de edades. Y tú dices, oye, yo puedo empezar a identificar mucho más el tráfico dentro de mi tienda. Y si esa información se comparte, bueno, es oro puro para todos. Es poderosísimo. E incluso porque una de las cosas que tiende a ser un error, y por eso esa alianza que ustedes están trabajando, o ese trabajo que vienen haciendo de cómo crear indicadores compartidos a partir de la integración de la información que cada uno tiene, parte de una premisa que es muy importante. Si tú eres dueño de negocio y tú estás siendo muy celoso con tu data y solo viendo tu información y tu data, tú estás cometiendo un sesgo a la hora de analizar tu propio negocio. Así es. Y ese sesgo es probablemente una de las cosas que te evite ser competitivo, sí. Y es la razón por la que nosotros... Una ineficiencia y estadística. Exactamente, exactamente. Y por eso es que nosotros desde Vicua la propuesta siempre ha sido cómo eso que hoy es tu data, la compaginas con data exógena o con información exógena que te retroalimenta mucho más el modelo que tú estás creando de negocio. Y le metes esos mínimos cuadrados y hace que la curva se ponga más suave. Y ahí es donde viene la plata buena. Exacto. Porque al final lo que estamos viendo es, a ver, y todo el mundo te lo dice, la demanda es súper elástica al precio hoy en día en Venezuela. Eso es correcto. Tú varías medio centavo de dólar y ya implica que tu demanda cambió por completo. Si tú no te anticipas a esa realidad y tuviste que hacer una variación, quedar afuera. Bueno, quedas afuera del mercado. Sí. Lo segundo es probablemente compraste productos en tu cadena de suministro y entonces estás sobrealimentado en inventario. Exacto. Después quedado con quedado con esto. Que se está depreciando. Sí. Entonces, si hay una variable en el tipo de cambio por distintas razones macroeconómicas, tuviste que castigar tu inventario y entonces después el costo de reposición. Y empieza ese ciclo negativo en vez de un círculo virtuoso que depende mucho de que tú tomes las decisiones con mayor adaptabilidad y con mayor capacidad de entender lo que viene hacia el futuro. Juan José, no hay oportunidad de que no te preguntes sobre el Vicua Platform por el tema clave en este momento en las alcaldías del país. Correcto. ¿Qué es la basura? Sí. ¿Cómo analizar esa data? ¿Cómo recolectarla? ¿Y cómo hacer negocio con la basura? Bueno, varias cosas. Te pongo varios ejemplos que tenemos. El primero, porque sin duda es un problema como mencionas, es que hay que entender cómo está la operatividad de la recolección en el municipio. Muchas veces los alcaldes creen que es un tema de poner más camiones en la calle y por ende sacar más plata del bolsillo para invertir. Y hemos comprobado que esa no es la realidad. Tú puedes tener 10 camiones más que siguen operando de manera ineficiente y la ciudad se va a seguir viendo sucia. Porque tú puedes tener capacidad de recolección, pero no tienes una organización que está realmente atendiendo las comunidades en función de los picos de generación que tienen basados en el comportamiento. Y un ejemplo claro es, tú no puedes pasar por una zona estrictamente comercial donde hay una predominancia de negocios tipo restaurantes un lunes o un martes, porque el volumen que genera de basura es mucho menor que el que genera un sábado, un domingo o un viernes. Estoy diciendo algo obvio, claro. Pero es que eso que parece tan obvio no está embebido en la manera operativa de cómo nosotros organizamos las rutas de recolección de residuos en nuestros municipios. Luego viene un tema que tiene que ver con cómo haces la parte del residuo reciclable. Nosotros hemos trabajado con Vicua Platform en un programa o la tecnología ayuda a un programa que existe en el gobierno de Caracas que se llama Caracas Recicla, donde hoy por hoy, conjugando el hecho de tener recolectores o recicladores comunitarios que tenemos mapeados en la plataforma y entendiendo las proyecciones de demanda de ese residuo reciclable y ya teniendo órdenes de compra por parte de empresas que desean ese material reciclable, hacer el B2B completo. Hacer ese B2B completo, donde el gobierno juega un papel importante. Y para darte una idea, un reciclador comunitario puede estar generando casi $80 a la semana en ingresos por trabajar en esa agregación comunitaria para luego con unas rutas que existen poder recoger ese residuo reciclable y poderlo convertir o transformar en la industria. Y tienes una ciudad más limpia, mucho con un modelo colaborativo. Yo veía hace unas semanas, y lo comentaba con el profesor Gustavo Machado, que nos acompaña aquí en el evento hoy, de Deutsche Welle, sobre el tema de San Francisco, el municipio en la costa oeste de los Estados Unidos, de California. Se ha convertido en un gran generador, primero de reciclaje, segundo de que entonces con lo orgánico eliminaron todo el tema de metano en los botaderos de basura y convirtieron esos botaderos de basura en unas fábricas de compost. Así es. Donde primero le están vendiendo todo ese compost de alta calidad a todo ese granero que es California, de producción importante. Que por cierto es un producto súper exportable, con lo cual ahí tienes un producto derivado interesantísimo para países como el nuestro. Y hablaban que entre 2 y 3% del presupuesto que consumía la ciudad
era producto de la utilidad de lo que le estaba dando la misma empresa. Tal cual. Entonces tú dices, oye, ¿por qué si tenemos la tecnología y tenemos la necesidad, no la hemos adoptado? Bueno, yo creo que porque nosotros seguimos viendo, insisto, los retos, y eso pasa en el sector privado y público. En el público creo que está un poco más acentuado, obviamente. Seguimos viendo los retos de nuestro entorno urbano como un problema únicamente de infraestructura. O sea, como un problema que tiene que ver con meterle plata a la parte dura de la ciudad. Y no a la parte, como llamamos nosotros, blanda, que es la parte del entendimiento del desempeño del ciudadano y del humano que está viviendo en la ciudad, para que esa infraestructura se adecue. Hay una realidad que la dice el Banco Interamericano de Desarrollo. Para que Latinoamérica pueda avanzar, nosotros necesitamos en infraestructura adecuarse a las dimensiones actuales del mercado y la población que tenemos. Debe invertir 1.3 trillones de dólares. Wow. Eso evidentemente es plata que no existe hoy en día en Latinoamérica. No. Con lo cual, la tesis no puede ser invertir en infraestructura, tiene que ser invertir en estas habilidades blandas. Un ejemplo que te doy es en los impuestos, que es una de los módulos más activos para los gobiernos a nivel de Vico Platform. Nosotros hoy estamos analizando y le damos una plataforma muy asequible a los gobiernos locales, lo hacemos mucho en México, hemos empezado con algunos casos aquí en Venezuela, que llamamos de inteligencia tributaria, donde cruzando la data que está disponible desde APIs como Google, hasta haciendo web scraping en distintos sitios, entendemos cómo está el desempeño económico del municipio para entender dónde están las oportunidades de crecimiento, especialmente hoy en día que se pasó la ley de armonización tributaria, con lo cual te eliminas el hecho de que tenías esa voracidad fiscal desde el punto de vista de variabilidad entre municipios, sino que ahora lo tienes armonizado. Bueno, ahorita hay que competir por tener un muy buen registro de contribuyentes, entender muy bien cómo se desempeñan esos contribuyentes y contribuir en algo, en que ese ingreso que está generando incentive y se devuelva a la actividad económica en términos de, ahí sí, hacer mejor la infraestructura para que puedan generar más plata y el impuesto pueda crecer. Si no, no hay vía económica de viabilidad económica para los municipios. Y hacer el cálculo muy bien. O sea, no es porque me colocaste un tope de 3%, yo voy a ir directo al 3%. Tal cual. Bueno, eso es lo que hace nuestra plataforma, que ayuda a que contribuyente y gobierno estén viendo realmente data precisa, incluso comparativa, entre negocios similares en el mismo municipio, para que puedas crear políticas de desarrollo económico que luego te traigan entonces ese crecimiento en el tributo. Y así como el de la basura, hay otra cantidad de opciones. Apenas estamos viendo la punta del iceberg de las cosas que podemos ver dentro de Vico Platform. Y no me quiero despedir sin que hablemos de otro de tus hijos en las startups, que es la guagua. Sí. Bueno, tuve la suerte de que ese día que inauguraron en Maracaibo, antes fueron primero el programa y después fueron la presentación. Cuéntanos cómo entra la guagua como una oportunidad de negocio también dentro que salió de Vico Platform y que, bueno, tengo el orgullo de decir que, bueno, es una startup que ya fue aceptada por Endeavor Miami y eso es un súper logro para el mundo emprendedor de Venezuela, ¿no? Sí, así es. No, gracias a Dios hemos demostrado que en el ecosistema de emprendimiento venezolano hay capacidad de hacer productos no solo para nuestro mercado, por cierto, sino con carácter de exportación. Así es. Hoy, como dices, la guagua surge de una realidad identificada con la data urbana que nosotros manejamos en Vico Platform, donde pudimos entender que la necesidad de movilidad diaria entre casa, trabajo y trabajo-casa para el latinoamericano y el venezolano no estaba exento de eso, tenía que ser cubierta y cómo se podía desarrollar un modelo de negocio de transporte privado, porque evidentemente no es público, es decir, tú no levantas la mano y te montas en la guagua en la calle, sino que está hecho para que tú, a partir de la aplicación, puedas pre-reservar tu asiento como si fuese un avión, puedas tener una experiencia premium, VIP, y que eso sirva para que las empresas den ese beneficio laboral a todos sus colaboradores. Ya hoy aquí en Maracaibo, en el Zulia, tenemos a Cementos Catatumbo, por ejemplo, como uno de los clientes que ha apostado y que parte de lo que buscamos es que el empleador entienda que esto es uno de esos beneficios laborales que la persona sí te valora porque lo utiliza todos los días. Claro. Tú le puedes dar seguro de vida, por ejemplo, pero hasta que no te pasa algo, casi que ni computas que tu empleador te dio el seguro. No es que estés en desacuerdo del salario emocional, pero esto es como más fiable. Es más real, es más cercano. Correcto. Y eso es un poco lo que buscamos, que al final esa experiencia de traslado no solo sea hecha de una manera eficiente para complementar las rutas de transporte público, sino que también sea de una manera mucho más cómoda. Juan José, ¿cuál es el próximo emprendimiento ese me lo reservo. Bueno, pero me dan esa exclusiva. No, porque si no me bota mi esposa de la casa si le digo que vamos por un tercero. Me das esa exclusiva después. Amigos, gracias Juan José Pocaterra de Vicua y La Guagua. 3:54. Ahora sí nos vamos. Despedimos las transmisiones desde esta Expo Fede Cámaras.